Bueno, vamos a explicar el principio de Arquímedes. Déjenme decirles que por ahí un destacado filósofo griego llamado Arquímedes, este señor lo que hizo fue encontrar una relación en los líquidos sobre los objetos que se sumergen en él. Encontró, por ejemplo, las diferentes densidades de algunas sustancias, encontró gracias a el hacer algunos experimentos con líquidos, encontró que pues había diferentes densidades en los objetos. Pero la principal aportación de Arquímedes fue encontrar que los líquidos generan un empuje ascendente igual al peso del objeto que es introducido en dicho líquido. Por ejemplo, si yo tengo este recipiente y lo sumerjo en agua, el agua que se va a desplazar es igual al volumen de este objeto. Entonces, bueno, tiene cierta lógica. Así de que este principio de Arquímedes establece lo siguiente. Establece que todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado. ¿Sí? Y con este principio nosotros podemos tener tres casos de flotabilidad. Por ejemplo, supongamos que este objeto que está aquí, este es más ligero que el agua, entonces flota. La densidad juega un papel muy importante en este caso. Así es de que este objeto que es más ligero que el agua va a flotar. En el segundo caso, por ejemplo, este objeto se mantiene a la mitad. No flota, pero tampoco se hunde. Quiere decir que tiene una densidad igual o muy parecida a la densidad del líquido. Supongamos que es agua, tendría una densidad igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y en el último caso, por ejemplo, este que tengo acá, el objeto es más denso que el agua. Así es de que el objeto se va a hundir. Entonces, esto nos permite tener un concepto de flotabilidad en el sentido de cómo es que las cosas pueden estar a flote. Imaginemos este barco. Este barco que ustedes tienen ahí es de acero, quizás, y es más denso que el agua. Sin embargo, ¿por qué flota? Si atendemos a lo que había explicado, podemos decir que este barco es menos denso que el agua. Pero ¿cómo va a ser menos denso? Lo que pasa es de que el volumen que está teniendo este objeto hace que se genere una densidad mayor. Recordarán la fórmula de densidad, la masa entre el volumen. Entonces, este barco puede tener 5 toneladas, pero el volumen es muy grande. Entonces, eso hace que la densidad de este objeto sea ligera, por lo tanto puede flotar sobre agua. Si este barco tuviera una abertura y entrara agua, entonces el volumen del objeto se va reduciendo, por eso el barco se hundiría. Entonces, ahí hay una relación muy importante. Para que un barco flote, por ejemplo, debe desalojar un volumen de líquido cuyo peso sea igual al del barco. Supongamos que este barco tiene 1000 kilogramos. Entonces tendrá que desalojar un volumen de 1000 kilogramos de agua para que este barco se mantenga a flote. Entonces, ahí influye mucho el volumen. Supongamos que tenemos una lámina de acero, esta, por ejemplo. Suponte que esto es una lámina. Si tú la colocas así, verticalmente, se va a hundir, se va a ir al fondo. Pero si a esta lámina de acero le das la forma para que tenga un volumen, entonces va a flotar y vas a hacer un barco y te das cuenta que es acero. Sin embargo, es más ligero que el agua. ¿Sí? Entonces, con todo esto, tenemos una fuerza que es la fuerza que ejercen los líquidos de forma ascendente llamada empuje. Cuando existe un empuje, significa que el agua está proporcionando una fuerza adicional ascendente hacia arriba. Cuando tú estás en una alberca y estás jugando con tu hermano, quizás, eres capaz de levantarlo dentro del agua. Y tú dices, wow, soy muy fuerte. En realidad te está ayudando un poco el agua. Ahí puedes levantar objetos más pesados porque el agua te ayuda empujándolo hacia arriba, así como lo veíamos en este ejemplo. Observa que el agua está generando un empuje que es una fuerza, aquí es una fuerza,
contrarrestado contra el peso que tiene el barco. Entonces, el agua genera un empuje, que es una fuerza, hacia arriba. Eso es lo que hace que el objeto se mantenga a flote. Entonces, a esa fuerza le llamamos empuje. Y el empuje va a estar determinado por la densidad del líquido, por la gravedad y por el volumen del objeto que se sumerge. Entonces es muy importante que los diseñadores de barcos, por ejemplo, generen un volumen muy grande para que pueda soportar una carga muy grande. Imagínense un barco transatlántico que lleva contenedores de mercancía de un continente a otro, pues el volumen es enorme, inmenso, es un monstruo ese barco, porque su volumen es impresionante, pero puede llevar cantidades de carga muy, muy altas. Entonces, nosotros tenemos dos fórmulas para empuje. La principal, la básica, por definición, el empuje es igual a la densidad por la gravedad por el volumen. Y la otra es el empuje es igual al peso real menos el peso aparente. El peso real es el peso en el aire. Cuando tú te subes a una báscula, entonces podemos sacar el peso, la masa por la gravedad. Pero a nivel experimental, hay algunas albercas que tienen una especie de báscula en el interior del líquido, del agua. Y así es de que nosotros podemos calcular o podemos determinar el peso aparente sumergido en agua. Entonces, ahí hay una diferencia. Y esa diferencia le vamos a llamar empuje. Peso real menos peso aparente. En esta fórmula, E es igual a empuje, IC de newtons. Nuevamente tenemos la letra griega llamada ρ, que es la densidad de la sustancia, kilogramos sobre metro cúbico. La G es de gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. V es de volumen, se da en metro cúbico. Y la P es de peso y se da en newtons. Observen que son unidades exclusivamente del sistema internacional. Por lo tanto, no podemos admitir otras unidades que no sean las del sistema internacional. Bueno, vamos a hacer un ejemplo sencillo, un ejemplo básico, para que vean cómo es que las unidades se están conformando. El ejercicio 1 dice, determina el empuje que recibe un objeto que tiene un volumen de 2 metros cúbicos al estar sumergido en agua. Y ahí nos dan la densidad del líquido, en este caso es el agua, es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Así de que voy a subrayar que tengo volumen de 2 metros cúbicos y la densidad, que en este caso es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Colocamos nuestra sección de datos, la sección de fórmula y la sección para la sustitución. Entonces, entendemos que la V es el volumen, son 2 metros cúbicos. La densidad de líquido es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La G es de gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y lo que me están preguntando es el empuje. Entonces, la letra E será nuestra incógnita. La fórmula dice que el empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen. Entonces, es un ejercicio básico, no hay más que hacer la sustitución. El empuje es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico multiplicado por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por 2 metros cúbicos. Entonces, el empuje será igual, tomamos nuestra calculadora, y van a ser 1000 por 9.8 por 2. Y esto nos da 19.600. Las unidades, este metro cúbico se va con este de acá y solamente me queda kilogramo metro segundo cuadrado, que eso se llama newton. Entonces, pues el ejercicio nos refleja los newtons o fuerza que el agua está ejerciendo ascendentemente sobre ese objeto que está en agua.